Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Regionalista Informa. Les saluda Fernando San Román, director de Regionalista. Buenas noches, buenas tardes, Eric Bahamondes, subdirector de Regionalista. Y bueno, comenzamos este viernes 27 de marzo, siendo las 21:02. Esta semana noticiosa, plagada sobre todo del tema de la pandemia mundial que azota a nuestro país y al mundo entero. Efectivamente, y con esos cacerolazos, que no sé si escuchas, Eric. Sí, se escucha. Con esos cacerolazos, a ver, escuchamos un poquito. ¿Se escuchan? En todo caso, en el lugar donde está la oficina regionalista, aquí en Avenida Argentina, cerca del Hospital Antiguo, desde que comenzaron las protestas del estallido social se han escuchado cacerolazos, a veces más, a veces menos, y en estas últimas semanas, cuando comenzó la pandemia y llegó a Chile y comenzaron a tomarse medidas, se retomaron estos cacerolazos. Y el día de hoy hay un cacerolazo convocado por un tema que también vamos a tocar en nuestro programa, que tiene que ver con este dictamen de la Dirección del Trabajo, un dictamen pro empresa, un dictamen que le da manga ancha a las empresas para despedir trabajadores sin pago en plena pandemia. Vamos a profundizar de eso, pero esto revela el Chile desigual, el Chile injusto, el país con tanto abuso por el que comenzó el estallido social y que en medio de una crisis histórica, la pandemia más grande de los últimos 100 años que está afectando a todo el mundo y que está provocando estragos a nivel internacional, volvemos a ver ese abuso, volvemos a ver esa desigualdad, esa rabia que surge nuevamente y que demuestra que si bien hoy día hay un paréntesis en el estallido social, claramente una vez que esto termine, que esta crisis sanitaria se calme, la gente va a volver a alzar la voz y va a volver a las calles sin ninguna duda. Así es, Fernando. Bueno, y comenzamos con las noticias de esta semana. Haremos un recuento de las cifras a nivel nacional de lo que ha arrojado esta pandemia en el país. Bueno, tenemos ya un total de 1.600 personas confirmadas, contagiadas de coronavirus COVID-19, de ellas 938 en la región metropolitana, 1.144 en Ñuble y 143 en la Araucanía. Estas cifras revelan que el coronavirus, los casos confirmados, recordemos que estos datos que está entregando Eric son de casos confirmados, testeados y chequeados por un examen, están aumentando rápidamente, se está propagando el virus. La región metropolitana tiene una situación muy compleja, casi 1.000 contagiados confirmados solo en la región metropolitana, pero esto revela que con el pasar de los días nos vamos encontrando con una situación cada vez más compleja. Los hospitales comienzan a tener ya las primeras complicaciones. A nivel nacional se habla de más de 50 personas hospitalizadas y en unidades de cuidados intensivos, al menos 52 casos de personas en una situación más complicada de salud y que están intervenidos, digamos, en la UCI, y por lo tanto vamos viendo cómo ya el sistema de salud comienza a estar en una etapa mucho más compleja. Efectivamente. Mira, hay 5 personas fallecidas. De estas 5 personas, 3 son de la región metropolitana y 2 del Biobío. Una persona de 68 años que fue confirmada hoy, y bueno, nos da se va comportando la enfermedad de la misma manera en como lo ha hecho en los demás países, que ya hemos visto situaciones similares en Italia, en España, que afecta principalmente a personas de la tercera edad, de adultos, pero que también hay excepciones con respecto a personas en adolescencia y jóvenes. Hoy vimos un caso, se supo de un caso en Francia de un joven de 13 años, 16 años. 16. Claro, como señala Eric, digo, efectivamente, en el caso de nuestro país estamos viendo que las personas, y los más afectados hasta ahora, adultos mayores, son 5 personas fallecidas todos los días prácticamente. Ya en los últimos horas se va confirmando una persona fallecida. En otros países la situación está más compleja porque ya ha avanzado más tiempo. Esperemos que en Chile
no se ponga más complejo, pero hay que prepararse también para una situación complicada donde tengamos eventualmente el colapso de los hospitales públicos, porque si tenemos una gran cantidad de personas que requieren atención por una complicación respiratoria y tenemos hospitales con una cantidad limitada, por ejemplo, de respiradores mecánicos, obviamente que no se va a dar abasto. Lo han dicho doctores, lo ha dicho el colegio médico, científicos, muchos expertos, y por eso hay muchas voces que exigen medidas más restrictivas para contener la propagación, para bajar esta curva. Hasta ahora solamente tenemos un toque de queda nacional que comienza dentro de unos 50 minutos, más o menos a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en todo el país, y una cuarentena total solo en algunas comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes, Independencia, que son comunas muy puntuales que no permite contener esta propagación, según lo han dicho voces expertas. Efectivamente. Bueno, en materia regional, las cifras nos arrojan que tenemos 23 casos confirmados, 18 que son de la comuna de Antofagasta, 3 casos de la comuna de Calama y 2 de Tocopilla. Hoy se confirmó un caso de Calama que correspondería a un funcionario de Carabineros. De estas 23 personas confirmadas, uno se encuentra en observaciones y otra persona continúa internado en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Efectivamente, esas son las cifras que tenemos en la región. Hoy día fueron confirmadas, aumentaron a 23 casos de personas contagiadas con coronavirus y confirmadas por un examen acá en la región de Antofagasta. Estamos hablando de 18 casos en la comuna de Antofagasta, 3 en Calama, donde hoy día se confirmó un caso nuevo, había 2 hasta ayer, y 2 en la comuna de Tocopilla. Entonces son 23 casos en la región, la mayor cantidad en la comuna de Antofagasta, luego Calama y luego Tocopilla. Está este caso que señala Eric del carabinero de Calama, lo que es preocupante porque el carabinero está en contacto con mucha gente, en la comisaría está en contacto con más carabineros, si es un carabinero, en este caso es un cabo que hace patrullaje en la calle, no es una persona, por lo que entendemos, administrativa interna, por lo tanto ha estado en contacto con personas en la calle, con otros funcionarios. Es una situación complicada que podríamos decir un brote se puede propagar. Actualmente, según se informa, está en aislamiento. Y aquí viene otro análisis de algunos datitos que teníamos también en pauta, que tiene que ver con la situación de La Vega, acá en Antofagasta. De las personas que se encuentran en cuarentena. Informan de que serían 80 personas en situación de cuarentena por el caso de La Vega y alrededor de 350 personas en cuarentena en total en la región. Sí, solo por el caso de La Vega, recordemos que hace varios días se confirmó que un dentista y su madre estaban contagiados. Este dentista había atendido a otras personas, se generó todo un revuelo por esta situación, bastantes críticas también en las redes sociales e incluso una investigación en la Fiscalía. Y en el caso de su madre, ella es una trabajadora de La Vega, una locataria. Lo que llama la atención, sí, es que cuando se confirmó el caso de la persona, de esta mujer, no se tomaran medidas más restrictivas de inmediato en La Vega. Siguieron pasando los días y aquí está la situación. Tenemos 9 casos confirmados en La Vega y 80 personas en cuarentena por distintos motivos de sospecha porque estuvieron en contacto con uno o con otro de las personas que están confirmadas contagiadas en La Vega. Claro, bastantes críticas han surgido al respecto en el sentido del accionar de la diputada Paulina Núñez, porque en cuanto se supo del caso del dentista, ella fue quien impulsó esta medida judicial en Fiscalía en contra de esta persona, pero sin embargo, de manera preventiva, ha hecho la vista gorda para poder que en La Vega, donde se está viendo que hay un foco de contagios, no ha tomado ninguna medida al respecto. Sí, pareciera ser que hay un estándar para actuar con algunos y un estándar distinto cuando se trata de otros. No sabemos por qué motivo, amistad, temas políticos, pero uno puede esperar cualquier cosa viniendo de la diputada Paulina Núñez, hay que decirlo también.
Conocido, comentemos... Quisiera comentarte que conocido es la situación en que en La Vega muchas veces ha ocurrido en que es donde se facilita el espacio para campañas políticas de determinados sectores. Y para el lanzamiento de programas de gobierno también. Exacto. Lo hemos visto muchas veces, harta fotito, harto video. La Vega siempre ha sido como un escenario de lanzamiento de campañas políticas de un sector más que de otro y también de programas de gobierno del gobierno de Piñera. Lo que te quería comentar, y te estaba interrumpiendo recién, disculpa Eric, es porque quería leer algunos comentarios que nos están llegando también en la transmisión en vivo que tenemos acá en Regionalista y los quiero leer rápidamente. Jaime Castillo, ¿qué pasará con los trabajadores que están mandando a hacer cuarentena y no se les pagará? Más ratito vamos a hablar respecto a esa situación de los trabajadores, vamos a profundizar en eso. Jaime Ruminot dice, en el sector norte pasó una ambulancia escoltada por carabineros hace poco rato, por Pedro Aguirre Cerda con Félix García. Para que chequemos, vamos a averiguar. Hay otros comentarios que nos hablan del paso de varias ambulancias, así que vamos a averiguar de qué se trata. No nos asustemos tampoco porque puede que también sea otra situación. Han seguido ocurriendo accidentes, el SAMU sigue funcionando, bomberos también, el mundo continúa. Obviamente estamos con una situación compleja, puntual de la pandemia que tiene todos los esfuerzos concentrados y también la información, pero han seguido ocurriendo accidentes y situaciones de emergencia. Así que lo vamos a chequear y le vamos a estar comentando también en las redes sociales. Tenemos también acá un saludo, Mauri Huanca. Saludos guachitos, nos dice y nos manda, y unos corazoncitos. Gracias Mauri, un saludo también. Y Cristian Garrido desde María Elena. El pueblo privado de María Elena totalmente a la deriva. Las autoridades se dejan manejar por SQM y nadie hace nada. Entra y sale gente del poblado y no hay detención de faena. Acá no hay respiradores, solo tenemos un consultorio rural. Y si es que hubiese algún caso, o va a dar a Tocopilla o a Calama. Una situación bien compleja que nos comenta ahí en Facebook, en la transmisión, Cristian Garrido, y efectivamente las comunas más pequeñas, más aisladas. Y en el caso de María Elena, una comuna además, entre comillas, privada, dominada por una empresa privada que es Soquimich, están expuestos a una serie de situaciones y no se han tomado medidas restrictivas. Efectivamente. Bueno, salió esta semana un reportaje en el sitio web de interferencia.cl, una cifra que ha causado alarma, pero que también ha quedado en entredicho. Yo creo que es importante mencionarla, de que según el sitio interferencia.cl, la región o la ciudad de Antofagasta, la región contaría con 10 ventiladores hasta el momento. 10 ventiladores mecánicos, según los datos que entrega Interferencia, de un análisis que hace una consultora externa y que revisa y analiza distintos hospitales, distintas regiones y distintos países. Sin embargo, los datos que se entregaron hace algunos días hablaban de alrededor de 100 respiradores. Vamos a investigar, estamos chequeando, queremos llevar una información, un reportaje sobre eso para saber cuál es la capacidad real que hoy día tiene la región para enfrentar esta situación. Recordemos que hoy día el presidente dijo que desde enero se está preparando el gobierno y todos para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, nosotros hemos visto que recién ahora en marzo se han estado tomando algunas medidas. Efectivamente, bueno, justamente esta semana se aprobaron en el CORE 10.900 millones de pesos en total. Esto fue aprobado el 21 de marzo. El presidente viene diciendo de que se están preparando desde enero y que han entredicho en ese sentido el accionar del gobierno regional a través de su intendente, quien presentó este proyecto, y el accionar del cual se jacta la presidencia. De estos 10.900 millones, 1.190 serán invertidos en mejoramiento del hospital antiguo, en el que se encuentra ubicado en Avenida Argentina, 2.000 millones en el hospital de campaña, 2.500 en equipos y equipamientos, 1.100 millones en mejoramientos de los SAMUs y 4.000 millones en insumos como toma de muestras y demás insumos que necesitan, digamos, toda la inversión que se va a realizar. Sí, son 10.900 millones de pesos que se valora, por supuesto, esta decisión del CORE. Los CORES aprobaron una propuesta que le hace el Servicio de Salud, la trabajaron en conjunto, pero es el intendente, el gobierno regional, el que tiene la capacidad de poner tema en tabla, de llevar proyectos. Por lo tanto, aquí
la responsabilidad de demorar las acciones viene desde el gobierno regional. Y hay algo que advierten algunos cores, y aquí me parece muy relevante resaltarlo. Varios cores con los que conversamos nosotros para una nota que hicimos, esto se aprobó el viernes pasado, este proyecto, estos recursos, estas distintas iniciativas de emergencia por el coronavirus. Varios cores nos dicen que ojalá que esto se implemente rápido, porque hay una situación muy compleja para quienes nos están viendo a esta hora. Resulta que el año pasado, cuando hubo llovizna en el mes de febrero del 2019, que afectaron principalmente al Alto Loa y a San Pedro de Atacama, el CORE aprobó más de 3.000 millones de pesos de emergencia y al menos hasta el mes de septiembre. Calculen, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses después de la emergencia aún no se había invertido la totalidad de la plata, aún había burocracia, que el decreto no lo habían traspasado, que la plata estaba en Santiago, que la plata estaba acá. Sin embargo, para las lluvias que ocurrieron hace poco, nuevamente hubo situaciones de emergencia que se podrían haber evitado si esa plata de emergencia por las lluvias del año pasado se hubiera aplicado a tiempo. ¿Irá a pasar de nuevo lo mismo? ¿Se irán a demorar en aplicar estos dineros de emergencia, siendo que tenemos una pandemia, una crisis sanitaria? Es de esperar que ahora las cosas se hagan distinto y que se pueda aplicar ahora ya este dinero. Bueno, en estados de excepción, efectivamente lo que permite es acelerar los procesos administrativos, burocráticos, para poder ejecutar estas inversiones con mayor presuridad. Esperemos que las autoridades actuales puedan encontrarse y capacitadas para poder realizarlo esto con mayor holgura. Exacto, voy a leer rápidamente algunos comentarios que nos están llegando acá en las redes sociales, en la transmisión en vivo. Nos llegan saludos de Hugo, de Claudio, de Yomi, Cardani, que nos está saludando también. Y acá hay un comentario bien interesante de Luis Alberto Núñez. Los conductores del Trans-Antofagasta no tienen sueldo fijo. Que los empresarios hagan cargo y cancelen el sueldo estipulado en los contratos. En este momento, conductores no llevan el sustento diario de sus familias. Además, 0 medidas para mitigar el alto riesgo de contagio al recibir el pago del pasaje. Luis Núñez nos está comentando eso y efectivamente es una situación muy complicada. Empresarios del transporte público reciben subsidios y no lo pagan a sus conductores. Que la autoridad intervenga, dice Luis Núñez. Hace algunos meses nos tocó, ¿te acuerdas, Erika?, hacer un reportaje sobre los subsidios millonarios. Al menos 4.000 millones de pesos en los últimos años en subsidios del Estado a los empresarios del Trans-Antofagasta. Subsidio que se va al bolsillo del empresario, no del conductor, no del usuario. No hay una mejora en el sistema, en el servicio que presta la infraestructura. No, la plata al bolsillo de los empresarios del Trans-Antofagasta. Sin embargo, no se toman las medidas, hay conductores sin contrato de trabajo, en precarias condiciones, y ahora más aún con la situación de la pandemia, esto que nos contaba recién Luis Núñez. Bueno, cabe mencionar también que este año fue prorrogado la licitación, la concesión, digamos, del servicio de transporte público en Antofagasta por un tiempo más en adelante. Saltándose, digamos, las promesas que ha realizado la Seremía de Transporte por licitar y de alguna manera llamar concurso público este servicio en Antofagasta. Sí, efectivamente, todos los gobiernos de turno, y aquí todos tienen responsabilidad. Esto partió hace muchos años, el 2003, 2005, y todos los gobiernos que ha habido, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, o sea, los últimos gobiernos de Bachelet 1 y 2 y Piñera 1 y 2 han prometido licitar el Trans-Antofagasta. No, lo vamos a prorrogar por 3 años, después de 2 meses y después lo vuelven a prorrogar 3 años nuevamente. Y aquí estamos con un sistema que no se ha licitado desde hace estamos hablando de 15 años aproximadamente, que no se ha licitado. O sea, es algo impresentable. Son los mismos de siempre, las mismas empresas, los mismos dueños, los mismos nombres y apellidos, y que además reciben subsidios de 4.000 millones de pesos al menos en los últimos años al bolsillo, plata de todos nosotros, de usted que nos está viendo, plata que podría invertirse directamente en mejorar el sistema, en tenerle contrato a los conductores para que mejoren las condiciones, en una serie de situaciones que no se hacen, directo al bolsillo del empresario. Efectivamente.
Bueno, y ahora justamente hablando de los derechos de los trabajadores, es que pasamos al tema que ha sido noticia en estos últimos días, que fue la resolución, el dictamen de la Dirección del Trabajo, en la cual le otorga mayores facultades a los empresarios para poder, en realidad hace una lectura administrativa de esta resolución que le entrega mayores facultades a los empresarios para poder no pagarle las indemnizaciones en caso de que prescinda de las funciones de los trabajadores, en caso de que sean despedidos por ausencia. Sí, efectivamente, antes de profundizar, saludar a Katy Vara Zúñiga, que nos está viendo, a Katy Yoma Valdivia, que también nos está viendo, ambas nos están mandando saludos. Patricia Olivares Contreras, renuncia Maña Lichi Piñera, dice también ahí en un mensaje. Y Sebastián Mura nos comenta también: los repartidores de aplicaciones y de algunos locales estamos obligados a trabajar porque trabajamos por proporciones. En el caso de una cercana que trabaja en un local del mall, los obligaron a firmar el permiso sin goce de sueldo por 3 meses, siendo que está embarazada, cercana a irse con su prenatal. Los amenazaron de que si no firmaban los despedían. Es más, no pidieron como empresa el salvoconducto para trabajar en horario de toque de queda. Nos pidieron, dice, como empresa el salvoconducto para trabajar en horario de toque de queda. Patricia Olivares dice: ¿por qué no fueron a la inspección del trabajo? Con fuero materno no pueden hacer eso. Y ahora, justamente a propósito de la inspección del trabajo, salió ayer un dictamen. ¿Qué es lo que es un dictamen en el caso de la inspección del trabajo? Es una interpretación que hace la inspección del trabajo de las leyes, de los reglamentos, de la normativa. No es una ley, las leyes ya existen, ya están vigentes. Lo que hace la inspección del trabajo es interpretar. Revisa la ley y dice: en este caso que tenemos una pandemia, una crisis sanitaria, esto es lo que procede. Lamentablemente, tristemente, este dictamen lo que dice es: los empresarios tienen manga ancha y pueden despedir a las personas, pero no solo eso, sino que además pueden no pagarles. Si la persona, por ejemplo, se ausenta por una cuarentena, se ausenta por una situación de salud, por fuerza mayor, porque hoy día la situación está muy compleja y la gente no quiere contagiarse, se está cuidando, hay adultos mayores en las casas, uno no quiere contagiar a sus padres, a sus abuelos, y aquí este dictamen lo que hace es darle manga ancha a los empresarios sin darle ninguna protección a los trabajadores y trabajadoras. Es una situación muy lamentable. Efectivamente. Bueno, las voces críticas nos han hecho esperar, vienen desde el mundo sindical, desde el mundo gremial, como la Coordinadora de Trabajadores NOMA AFP, la CUT, ANEF, de alguna manera más tibia, pero sin embargo están haciendo sus voces y sus quejas al respecto, y también desde el mundo político. Así es como hemos visto algunas iniciativas al respecto, y bueno, ya se están presentando algunos recursos en ese sentido. Sí, yo quisiera en esto hacer una crítica constructiva, tal vez tómenla bien la crítica que voy a hacer, pero yo siento que igual ha estado muy ausente la CUT en todo esto, y no me refiero a la CUT nacional, de la que tengo una opinión bastante crítica, sino más bien la CUT aquí, en la región de Antofagasta. ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde ha estado en todos estos meses de estallido social? Los vi en una reunión con el intendente sentado en la mesa, pero hoy día tenemos una situación grave donde se están vulnerando los derechos de trabajadoras y trabajadores de una manera atroz, y no vemos una voz fuerte de la CUT representando a los trabajadores. Yo hago esa crítica, la hago fraternalmente, pero hay que decirlo: una CUT ausente acá en Antofagasta, al menos acá en la comuna de Antofagasta, no se ha visto la fuerza de la CUT. Calama, entiendo que la situación es distinta, que hay una CUT mucho más empoderada, que está reclamando, que está exigiendo, y hay una mirada distinta de cómo están viendo esto. Pero Eli, muy preocupante, porque efectivamente este dictamen le da al empresario por decirlo así, una carta blanca para hacer y deshacer. Si ya hoy día los trabajadores y trabajadoras son abusados, vulnerados en sus derechos por las grandes empresas, por los empleadores, con este dictamen de la inspección del trabajo, esto va a ser peor. En plena crisis sanitaria, donde tenemos una situación muy compleja económicamente. Esperemos ver qué pasa con estos recursos de protección que han presentado partidos políticos, organizaciones sindicales, gremiales, para ver si se puede revertir y dejar sin efecto este dictamen. Y lo otro es ver las iniciativas que se están discutiendo también en el Congreso, tener mucho cuidado, porque el gobierno ha aprovechado de meter goles, de pasar proyectos con letra chica, como el proyecto de teletrabajo. Efectivamente. Que uno puede decir que bueno que se legisle sobre el teletrabajo, pero hay que ver el proyecto que salió del Congreso.
con harta letra chica. Efectivamente, el proyecto de teletrabajo es un proyecto antiguo, que ya el gobierno había intentado que fuera aprobado en la Cámara, había sido rechazado, había sido corregido y modificado, y en esta oportunidad, dadas las circunstancias, fue aprobado. Pero es un proyecto que efectivamente precariza las funciones laborales y bueno, hace más difícil el trabajo de las personas sin tener mayores beneficios en sus fuentes laborales. Efectivamente, Clara Alfaro también nos está mandando saludos, buenos amigos. La profesora María Angélica Ojeda dice: la CUT llevó a la OIT este dictamen que atenta contra los trabajadores. Además, son solo las organizaciones que tienen que exigir el fin de este dictamen también, las organizaciones sociales. Efectivamente, le mandamos un saludo también a la profe María Angélica Ojeda, profesora que presentó este recurso de protección en contra de la AFP para exigir que los recursos de los fondos cotizados se le devuelvan a ella como profesora y a todos los trabajadores y trabajadoras, y eso todavía está pendiente, esperando a ver qué pronuncia la Corte de Apelaciones después que el Tribunal Constitucional desechó el requerimiento. Un saludo a la profe María Angélica Ojeda, que impulsó también junto a abogados y a la coordinadora Noma FP este recurso. Saludos también nos están mandando acá otras personas, tenemos algunos comentarios. Guille Contreras: el gobierno tiene que hacerse cargo de las pymes y las grandes empresas hacerse cargo del sueldo de sus trabajadores. Efectivamente, las grandes empresas, los consorcios, tienen espalda, tienen solvencia económica. No puede ser que los trabajadores, que los pequeños comerciantes tengan que pagar esta crisis de los impuestos de todo y su bolsillo. ¿Y las grandes empresas? Luis Poblete: pero no es así. Una cuarentena el gobierno la decreta que no puede salir uno de la casa, por ende el Estado debería hacerse responsable de los pagos y traspasárselos a las empresas. Total, harto nos han robado, dice el comentario. Bueno, hoy día el presidente anunció una batería de bonos, los cuales también son en gran parte subsidios. La rebaja en el subsidio a las cuentas de la luz, el subsidio a las cuentas del agua y el subsidio a las prórrogas de los créditos y demás, también obedecen a la lógica neoliberal, en ese sentido de el Estado le paga al empresario, en este caso a las empresas generadoras o distribuidoras del servicio de agua, del servicio eléctrico. Sin embargo, el Estado una vez más está entregando fondos públicos a las grandes empresas. Efectivamente, el subsidio finalmente lo que hace es sacar la plata de los bolsillos de todos, de la plata de todos los chilenos y chilenas, y traspasárselo a la empresa para cubrirle ese costo que el ciudadano no va a poder pagar directo a su bolsillo. Es plata de todos nosotros, finalmente estamos sacando la plata de un bolsillo, poniéndola en otro y llevándosela al empresario. Respecto también a los anuncios del gobierno, de las cuentas de luz y agua, como siempre con letras chicas ahí, no es que todo el mundo va a poder acceder al beneficio, solo el 40% más vulnerable. E inscrito en el... Que tiene que tener registro social de hogares. Por lo tanto, si hay personas, familias que no tienen el trámite del registro social de hogares o no pertenecen a ese 4% más vulnerable, no van a poder acceder directamente a este beneficio, sino que tienen que contactarse con la empresa y revisar caso a caso. Por lo tanto, no es tan así como que todo el mundo va a poder estar tranquilo y no le van a cortar la luz, el agua, salvo en el caso de la región de Antofagasta, donde la empresa Aguas Antofagasta, por iniciativa propia, algo que aporten después de todo lo que han ganado en utilidades en esta región con el agua, que debiera ser de todo y no un bien de uso privado, la empresa Aguas Antofagasta anunció que no va a cortar el agua a la gente que no paga el servicio mientras dure la emergencia sanitaria. Pero eso es algo de la región de Antofagasta. Respecto al Internet, este plan solidario gratuito de Internet solo permite conectarse a redes sociales y a la página del gobierno sobre el coronavirus y del Mineduc para los estudiantes. No es que la gente pueda tener acceso a todo el Internet, a revisar otro tipo de informaciones, sino que es un acceso restringido. Es importante que lo sepan para que no nos hagamos expectativa con un gobierno que uno, por supuesto, siempre esperaría mucho más, pero no podemos esperar mucho más de un gobierno de Piñera.
Efectivamente. Bueno, otra noticia que ha marcado la semana y que la conversamos el miércoles pasado, pero que también se han abierto otras aristas, es la pérdida de los fondos en las previsiones, en las AFP. Si bien en diciembre el fondo se encontraba, gran parte de estas inversiones en extranjero contaba con 225.000 millones de dólares, hoy, ya estando en marzo, nos encontramos con 194.000 millones de dólares, lo que significa que alrededor de 25.000 millones de dólares se han perdido en los distintos fondos, en el A, en el B, en el C, D e incluso en el E, que es el de menor riesgo. Si bien, como dice Eric, el E es el fondo de menor riesgo, también ha tenido pérdida, el fondo A ha tenido pérdidas tremendas. Es una situación muy dramática, muy compleja. Ya ocurrió el año 2008-2009 con la crisis subprime, la crisis que afectó al mundo, que mantuvo a Chile con recesión y a muchos países en recesión, y pasaron muchos años antes que se recuperaran esas pérdidas. Y ahora la crisis es mucho más profunda, no sabemos cuándo va a terminar y las pérdidas siguen. Y eso repercute finalmente en los jubilados. ¿Por qué? Porque el programa pasado, el programa pasado, el miércoles, Patricia Monardes nos había hecho una pregunta. Efectivamente. Sobre el tema de las AFP. Si se pierden los fondos de la AFP, que sabemos que son de los cotizantes actuales, ¿las personas que jubilaron también pierden sus fondos? La respuesta que nos dieron a la consulta que hicimos a distintas personas entendían la materia, la coordinadora de AFP y otros dirigentes, es que efectivamente no solo el cotizante actual, nosotros que aún no estamos en edad de jubilar, nos quedan todavía varios años. Que se supone que aún estamos imponiendo. Exacto. En edad laboral. Exacto. Nosotros perdemos. Yo ni siquiera he querido revisar mi cuenta, te lo digo sinceramente, no quiero verlo. Nosotros estamos perdiendo. Si usted no está viendo y usted tiene 40, 50 años, aún está en edad laboral, también está perdiendo. Y el jubilado que ya se pensionó, que tiene su pensión, también está perdiendo. Entonces, la respuesta, Patricia, de tu consulta es que sí, lamentablemente, cotizantes y jubilados están perdiendo cuando hay pérdidas en los fondos de AFP. Pierden todo menos las AFP. Exacto, perdemos todos, los jubilados, los trabajadores, las trabajadoras, pero no pierden las AFP, no pierden los dueños de la AFP, que son los que siguen ganando plata a costa del sacrificio de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, se nos está haciendo corto el tiempo, ya estamos por cerrar. Simplemente dos datitos. Bueno, a raíz de la pandemia y en que la mayoría de las personas que han podido se encuentran en cuarentena de manera ya sea voluntaria, o estos 360 casos de personas que están efectivamente con sospecha de contagio, se encuentran en cuarentena en sus casas. ¿Qué hacer en las casas en este momento en que, bueno, no podemos salir a divertirnos, a pasear a la playa, etcétera? Existen varios panoramas en internet para poder, digamos que pasar el tiempo. Uno de esos es el sitio Onda Media, que liberó toda su paleta de películas, cortos, largometrajes, etcétera, documentales. Se encuentran disponibles en www.ondamedia.cl. Así es. Es un portal del Ministerio de las Culturas donde hay cine chileno, películas muy buenas, documentales. El otro día vimos un documental con Eric, El Botón de Nácar, sí, de Patricio Guzmán. Totalmente recomendable. Véanlo, no les vamos a adelantar nada. Búsquenlo, ondamedia.cl, se registran gratis. Nombre, correo, quedan registrados y pueden acceder gratuitamente. Antes había que pagar, porque sí se le pagaba a los artistas chilenos. Hoy día el Ministerio de la Cultura asumió ese costo, se le sigue pagando a los artistas, pero las personas pueden entrar y gratuitamente ver películas, documentales muy recomendables. Onda Media, disculpa Eric, Onda Media, porque ahí nos están preguntando, ondamedia.cl. La Biblioteca Pública Digital también liberó sus archivos y sus servicios, todo su material, y también se encuentra impartiendo todo esto para la libre disposición de quienes visitan el sitio. Exactamente. Y bueno, también numerosos artistas, sitios de museos también se encuentran, como el Museo Violeta Parra, el Museo de la Memoria, y bueno, artistas como Camila Moreno, Manuel García, se encuentran también atentos a las redes sociales porque anuncian pronto recitales, conciertos vía streaming. Así es. Leo los últimos comentarios antes de despedirnos. Antonio Rojas, respecto al tema de los despidos. Te creo las pymes, dice, o las personas que tienen 2 o 3 trabajadores, puede que lleguen a algún acuerdo, que lo conversen.
Efectivamente es distinta a la situación de una pyme o una pequeña empresa. Pero las grandes empresas que por años han hecho crecer sus arcas a costa del trabajador deben hacerse cargo del trabajador. Si no es así, los dejan en la mayor indefensión para que nos sigan robando. Renuncia, piraña, dice Claudio Rubilar. Gracias a Lagos, se refiere al tema de las AFP, de los fondos A, B, C, D, E, que son fondos, algunos con más riesgo que otros, y que están expuestos a los vaivenes de la economía internacional, a las alzas, las bajas, las bolsas internacionales, y aquí tenemos las consecuencias. Gracias a Lagos, efectivamente. Bueno, hoy las bolsas se desplomaron. Nuevamente en Europa y en el mundo, porque el FMI anunció recesión, y eso se propagó también, esa información, y empezaron a caer las bolsas. Luis Poblete, hablen también de la protección de las ISAPRES, que nos deberían cubrir total harto que le pagamos. Y efectivamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que está en ISAPRE y se tiene que hacer el examen de coronavirus? Le cobran, y bien carito. Ahora se fijó un precio, pero hasta hace unos días tenían que pagar 100, 125, 80, 90, lo más barato. Ahora se fijó un precio mínimo en 25.000, que igual es absurdo, no se debiera pagar por un examen en una emergencia, en una crisis, en una pandemia. Pero así están las cosas, y así funcionan las cosas cuando tenemos un Estado que le da manga ancha al mercado y a los privados. José Ruminó también está comentando, Isa Fajardo, ojo con los ofrecimientos comerciales de postergar tus deudas, falsos, son renegociaciones, publicidad engañosa. Y es verdad lo que dice Isa, los bancos están anunciando, el señor Luxig, que se las da de tan generoso, pero que no da puntada sin hilo, nunca deja de ganar el señor Luxig, anunció que el Banco Chile, como gran cosa, como que nos estuviera haciendo un favor, iban a dejar de cobrar cuotas de los créditos en el banco. Las personas empezaron a contactarse con el banco, mentira. Tal como dice Isa, renegociación de crédito. Y te dicen, perfecto, no nos paga ahora, páganos 2 meses más, pero tu crédito que era de 5 millones ahora es de 7 millones. Más intereses. El negocio de siempre de los bancos y del señor Luxig. Un engaño totalmente, publicidad engañosa. Ersnan Sánchez, acabo de ver un video de funcionario de salud de Santiago. Véanlo, es grave. Vamos a buscar de qué se trata. Si nos pueden mandar por interno en los mensajes regionalistas para que lo podamos ver, y si es un tema de interés público lo podemos chequear y confirmar, lo podamos publicar. Hermosa película, dice Andrea Rojas, sobre lo que estábamos comentando recién, el botón de nácar de referirse, ondamedia.cl. Bien, pues ya nos alargamos un poquito más porque había hartos comentarios, hartos temas que contarles. Ya, nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Aquí en Regionalista, en Facebook, agradecidos de la sintonía de todos y todas quienes nos han estado viendo, comentando, siguiendo. Sigan leyendo más noticias en regionalista.cl. Una noticia que se nos pasó, Eric, hace algunos minutos: el Consejo de Pueblos Atacameños, junto a un grupo de concejales, la Cámara de Comercio y distintas organizaciones, los regantes también de San Pedro de Atacama, bloquearon, se manifestaron y se tomaron la carretera que los une con Calama para exigir cuarentena total para San Pedro de Atacama. Medidas restrictivas para proteger la salud de los habitantes, sobre todo los adultos mayores de las comunidades de San Pedro de Atacama. Ante la falta de medidas que ha tomado el gobierno, están ellos mismos presionando y exigiendo que haya una cuarentena total. Ya se han movilizado Mejillones, Taltal, y también aquí en Antofagasta, la Cachimba del Agua, la ruta hacia Calama. Ha habido varios días, no sé si hoy día hay protestas, vamos a chequear, parece que sí, protestas donde exigen cuarentena, que el gobierno tome medidas, que cumpla su rol de proteger la salud de la gente. Efectivamente. Bueno, eso también nos lleva a otro tema cortito, que es el tema de la represión policial, porque hemos visto a las fuerzas policiales nuevamente haciendo abuso de su fuerza para reprimir estas manifestaciones que exigen mayores medidas sanitarias. Así vemos también que en las redes se ha lanzado una campaña en apoyo a los presos políticos del estallido social o de la revuelta popular, y así vemos el caso del joven Lenin, que se encuentra acá en Antofagasta en prisión preventiva, y que bueno, se está armando una campaña en apoyo para poder, digamos, colaborar y que pueda salir en libertad frente a una serie de acusaciones que no tienen prueba en ese sentido. Sí, ustedes saben, amigos y amigas, que Carabineros está acostumbrado a los montajes. Lo más lamentable no es eso, porque eso ya lo sabemos, sino que tener una fiscalía
y muchos fiscales, no todos, pero muchos fiscales, que se prestan lamentablemente para estos montajes de carabineros y sin prueba, sin sustento, metiendo presa y con prisión preventiva a personas que han estado manifestándose desde el mes de octubre. No olvidemos a aquellas personas que por luchar por todos nosotros hoy día están privados de libertad, están en las cárceles, hay una crisis, una pandemia, debe ser muy difícil para sus familiares ver que su hijo, su hija, su familia, sus padres pueden estar expuestos al coronavirus en la cárcel ante esta situación que está ocurriendo. Esperemos que todo se esclarezca y que las personas injustamente detenidas puedan salir en libertad, y toda nuestra solidaridad con ellos y con ellas. Nos despedimos entonces. Gracias a todos los que nos comentaron. Si hay algún tema pendiente, regionalista.cl, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, en las redes sociales, toda la información. Gracias por vernos, por acompañarnos, y nos vemos el lunes a las 21 horas. Chao. Buenas noches. Chao, chao.